Bienvenidas y bienvenidos sean a su programa Lumen Gentium. Es una bendición en este programa poder desearles lo mejor para este año que comienza. Vamos a conversar precisamente de un tema que siempre la Iglesia propone al iniciar el año. El Papa Francisco y los papas antecesores de él siempre proponen para iniciar el año el tema de la Jornada Mundial de la Paz. Este año no es la excepción y vamos a conversar con nuestro invitado precisamente de el que nos propone el Papa para este año, que es: perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Ese es el tema de la Jornada Mundial de la Paz de este año, y nuestro invitado para conversar sobre esto es el sacerdote, el presbítero, el padre Santos Belisario Hernández, quien está con nosotros en esta ocasión. Le damos la más cordial de las bienvenidas, padre. Muchas gracias, Ilse. Un gusto estar aquí con usted y todos los que nos están sintonizando. Gracias por estar aquí. Lo vamos a aprovechar al máximo, padre. Sabemos que la Jornada Mundial de la Paz es un tema en el cual el Papa aprovecha para darnos planteamientos e indicaciones claras sobre este tema que es fundamental para el desarrollo de todos los pueblos. Sí, y decirles que esa es ya la 58 Jornada Mundial de Oración por la Paz, que fue iniciada en 1968 por el Papa Pablo VI, o San Pablo VI, ¿verdad? Él tuvo esta visión e inspiración de Dios de poder mandar este mensaje. Comenzó como un día, era un día de oración por la paz, que luego se transformó ya con Juan Pablo II en la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y el Papa Francisco ha visto bien este año pues titularlo Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. El documento, que yo los invito a verlo ahora con los medios tecnológicos, es más fácil poderlo tener en el celular, en la tablet, en la computadora, ya se puede bajar y ya está, ¿verdad? Tiene 4 partes. Al Papa le gusta ser bien concreto en esto. Tiene 4 partes que son las siguientes: escuchando el grito de la humanidad, un cambio cultural, todos somos deudores. Como tercera parte tiene un camino de esperanza, 3 acciones posibles que dice el Papa. Yo creo que sincronizando con este año jubilar de la esperanza. Y el punto número 4, la meta es la paz. Entonces, en esos 4 capítulos, por así decirlo, el Papa en 15 puntos quiere plantear algo muy concreto a nivel global para las grandes potencias mundiales, pero también a nivel personal, por así decirlo. Padre, este mensaje, como usted bien lo ha dicho, concreto, pero va atinado a, digamos, situaciones que están afectando a la humanidad en general. Y este primer apartado, escuchando el grito de la humanidad amenazada, el Papa dice pues que este grito de la humanidad sube al cielo, ¿verdad? Y hace ese parangón con el grito precisamente de Abel, ¿verdad? De la sangre de Abel. Esta humanidad en El Salvador y en todos los países que está siendo víctima de muchas injusticias, de guerra, de aspectos ambientales que también están afectando a la humanidad, sigue clamando al cielo. ¿Qué dice el Papa al respecto? Sí, ese es el planteamiento cuando lo llama el grito, ¿no?, desesperado de la humanidad. Nos propone distintos, por así decirlo, gritos que la humanidad sufre. Ya mencionó la guerra, también la migración, la marca mucho el Papa, la trata de personas, del desempleo. Y hay algo que siempre me llamó la atención en este documento, y es que el Papa habla también de la deuda ecológica, como también la creación clama por medio de las catástrofes que a veces el mismo ser humano está provocando, y él la llama deuda ecológica o crisis ecológica que estamos viviendo, como un grito que clama al cielo, como la sangre de Abel también clama al cielo. Y en este apartado, porque vamos a ir dando grandes pasos, acá solo es para ustedes motivarlos a que ustedes personalmente y en sus parroquias puedan estudiar este documento. Pero con el Padre, en este primer apartado, el Papa dice que todas
todas y todos somos responsables de esta situación de desequilibrio que vive la humanidad, de ese equilibrio ecológico y equilibrio también de relaciones entre nosotros mismos. Sí. Hablábamos a veces de las 4 rupturas que San Agustín había dicho y que el Papa siempre retoma, ¿verdad? En el caso del pecado se dan 4 rupturas, decía San Agustín, y el Papa lo ha tomado en este primer capítulo. Cuando rompemos la armonía original de Dios, recuerden que Dios no nos ha nombrado dueños de la creación, sino administradores de la creación, por ejemplo, y de la relación con el otro. Dice que hay 4 rupturas, dice San Agustín, cuando perdemos esta armonía por el pecado, por otras circunstancias: ruptura con Dios, ruptura con uno mismo, ruptura con el otro y ruptura con la naturaleza. Y el Papa lo plantea bien ahí, en esas relaciones que provocan guerras, en esas relaciones que provocan el querer estar por encima del otro, pisotear la dignidad de otra persona, y es el grito que ahora la humanidad está enviando a Dios como la sangre de Abel. Interesante el planteamiento. El Papa también pues nos invita a romper esas cadenas de injusticia, ¿verdad? Ese es el llamado, ¿verdad?, que el Papa hace a nivel global, como un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, a no caer en este sistema quizás individualista, egoísta, en el cual pues no me importa el otro. Él dirá también la palabra indolente, ¿verdad? Nos volvemos indolentes e indiferentes ante la situación de los demás. Avanzando en el segundo numeral, un cambio cultural, todos somos deudores. Allí es importante, pienso yo, una palabra: gratitud. Parece el Papa nos lo plantea y creo que dejaríamos de observar lo que vivimos, que la humanidad se ha vuelto como muy centrada en sí misma, y se le olvida que todo se lo debemos a Dios. Se nos olvida el sentimiento de gratitud. Sí, lo expresa un numeral de una manera bien bonita, con un santo, San Basilio, y él expresa a San Basilio de esa manera, ¿no? Cuando dice: ¿de quién has recibido todo?, se pregunta el santo. ¿Quién te ha dado todo? ¿Acaso no lo has recibido de Dios? Entonces es una pregunta que nos podemos hacer en ese sentido, dar gracias. Y es cierto, ¿acaso no lo hemos recibido todo de Dios? Entonces nuestra actitud ante Dios tendría que ser una actitud de agradecimiento, y de que eso que nos ha dado, de alguna manera regresárselo con un espíritu de agradecimiento, y también de ponerlo al servicio de los demás. Sobre todo eso, Padre, porque el Papa lo señala muy bien, creo yo, y usted nos lo podrá explicar mejor, que si nosotros reconocemos que somos deudores de Dios, obviamente tenemos que ser agradecidos con Dios. Y si somos agradecidos con Dios y reconocernos deudores, sabemos que lo que tenemos no es nuestro. Por lo tanto, aquello que tenemos, si es de Dios, tiene que ser compartido. Y de ahí parte, creo yo, ese mensaje que nos da el Papa de que se tiene que condonar, ¿verdad?, esa deuda externa. Sí, a mí me impresionó ese número 7 de esa segunda parte, en la cual el Papa dice: tenemos que buscar cómo realizar o concretizar lo de perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los demás. Y el número 7 habla de 2 características bien especiales. Una, la petición de la condonación de la deuda externa de los países más pobres de parte de los países ricos. Y otro, el Papa lo llama deuda ecológica. Y bien interesante el número 7, los invito a leerlo, porque dice el Papa: cuando no se puede pagar una deuda externa del país rico al país pobre, entonces el país rico comienza a expropiar los recursos humanos, lo dice el Papa, y los recursos ecológicos de ese país. Es decir, toda la naturaleza, los ríos, los árboles, todo es expropiado para poder amortizar, por así decirlo, la deuda que ya se tiene. Es decir, un país queda vendido. Ahora bien, el Papa nos está diciendo en este mensaje que tenemos que él pide pues a los países del primer mundo, como se le llama, ¿verdad?, que condenen estas deudas y que apoyen al desarrollo de los países. Y para mí ha sido una expresión muy valiente del Papa en la tercera parte. En la tercera parte el Papa dice que hay que tener 3 acciones posibles para conseguir la paz.
y en el sentido de perdona nuestras ofensas. Y la primera que me pareció bien interesante es esa. El Papa dice, la condonación de la deuda externa de los países ricos a los países pobres, siguiendo la línea del jubileo. En el jubileo que viene del jubileo judío, ¿verdad? Los jubileos que nosotros vivimos, cada 49 años se lo explica, se celebraba el jubileo entre el pueblo judío y el año 50 era como las tierras descansaban, los presos eran liberados, si se debía algo se cancelaba. En ese sentido, no dudo que el Papa está pidiendo que también se perdone la deuda externa a los países ahogados más pobres, ¿no? Y segundo, también muy valiente el Papa dice, la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Ahí está hablando claro el Papa de no al aborto, no a la eutanasia, no al asesinato, a todo lo que lleva el quinto mandamiento, ¿verdad? Y lo dice así, y yo pido la eliminación de la pena de muerte en todos los países del mundo. Hay unas estadísticas en América Latina, por ejemplo, que la pena de muerte surge para eliminar la violencia en la sociedad. Hay países como Guatemala, que tiene la pena de muerte, México, y me pareció bien curioso en la investigación también Costa Rica. Pero mi pregunta era, si Guatemala tiene la pena de muerte, si México, Brasil, Argentina tienen la pena de muerte, entonces ahí no hay violencia, porque esa es la lógica, ¿no? Por eso se establece. Pero ahí México, por ejemplo, y entonces uno se queda pensando, no es la solución. Correcto. O sea, hay que buscar, como decía Monseñor Romero, la raíz del pecado, no las ramas, ¿verdad? Entonces hay otras circunstancias. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que el Papa remarca en esta tercera parte, primero la condonación de la deuda externa, luego la eliminación de la pena de muerte y la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Y la tercera parte, el Papa habla de la disminución de la inversión en la fabricación de armas. También me ha parecido bien valiente. Bien interesante. Bien valiente. Y ese dinero que se utiliza para fabricar armas, que sea creado un nuevo fondo mundial para la eliminación del hambre en el mundo, para el desarrollo de los países más pobres por medio de la educación. Y tercero, dice el Papa, que ese dinero sirva para luchar en la crisis ecológica o en el cambio climático. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero vamos a continuar en este punto, Padre. Cuando regresemos, está usted sintonizando Lumen Gentium aquí en TVK. Continúe con nosotros. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Retornamos con su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Estamos conversando con nuestro invitado, el Padre Santos Belisario, precisamente sobre la Jornada Mundial de la Paz de este año que el Papa nos propone con el tema Perdona nuestras ofensas, concédenos la paz. Y hemos conversado ya de los primeros numerales con el Padre y estábamos llegando al punto donde el Papa propone 3 aspectos concretos para que podamos encontrar una ruta real, digamos viable, hacia que podamos vivir en esa paz. Porque la paz se construye, no se puede conseguir así de la noche a la mañana, es un proceso y el Papa nos está sugiriendo estas 3 acciones. Si gusta, Padre, retomemos estas 3 acciones. Sí, estamos en el capítulo 3 del documento, para que ustedes cuando puedan leerlo, puedan subrayarlo, disfrutarlo, ¿verdad? Y sobre todo concretizarlo en la vida diaria, en las comunidades, en la parroquia, en los grupos a los cuales pertenecen. Hablábamos de 3 acciones posibles que el Papa pide. Una era la condonación de la deuda externa a los países más pobres, y habla el Papa de crear una nueva arquitectura financiera
bien especiales esas palabras, ¿verdad? Sí, O sí. sea, no es, dice el Papa, no es que un país rico dice, por caridad o por lástima le voy a condonar la deuda. condonar la deuda, ¿no? Sino que es un acto de justicia en el cual se debe de crear, él lo llama así, y para mí es interesante, una nueva arquitectura financiera. Significa que los sistemas que nos hemos manejado no están funcionando. Los sistemas económicos que el Papa, de hecho, recuerdo que hace algún tiempo convocó a economistas, financistas, católicos al Vaticano, precisamente en esa línea, porque él cree que se debe construir un sistema económico alterno, diferente a lo que hemos venido viviendo. Sí, y lo llama con las características de la solidaridad y de la armonía y fraternidad de los pueblos. Entonces también son elementos importantes que los sistemas tanto de derechas como izquierdas no tienen, ¿verdad? Ese sentido de solidaridad y de sentido de armonía, de incluir a todos. Entonces en ese punto creo que es bien valiente el Papa y como decíamos, lo dice en esta línea del jubileo, de perdonar nuestras deudas como Dios también ha perdonado nuestras deudas. En el segundo punto, el Papa está hablando de la defensa de la vida y lo dice claramente, ¿no? Creo que es el número 11, para que ustedes puedan leerlo. En el número 11 el Papa dice, pido el respeto de la vida, de la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Es correcto. Creo que lo está diciendo con mucha fuerza, con mucha claridad, en el caso del aborto, en el caso de la eutanasia, del asesinato, del suicidio. Me parecía muy triste el año pasado ver quizás en las estadísticas 14 o 19 casos de suicidio de jóvenes. Es cierto. Sobre todo en el oriente de nuestro país. Entonces, volviendo a la raíz, ¿verdad? ¿Qué está pasando? La falta de oportunidades, dificultades en la familia, una sociedad líquida, como se puede decir. ¿Qué sucede, no? Como dice el Papa, ¿verdad? Es perder la esperanza, ¿verdad? Perder la esperanza. Y entonces, en ese sentido, en el jubileo nos está diciendo, hay que llevar esperanza donde se ha perdido la esperanza. Y en esta línea, el Papa dice, hay que respetar la vida y pido la eliminación de la pena de muerte en todas las naciones. También para mí es un llamado muy valiente, muy fuerte. Y yo les traía algunas estadísticas de América Latina. Los países que en América Latina tienen vigente, por así decirlo, la pena de muerte, que como decíamos, se establece para acabar con la violencia en la sociedad. Está, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, por hablar de América Latina. Y entonces mi pregunta es, ¿se habrá acabado la violencia en estos países? Correcto. Y la realidad dice todo lo contrario. O Estados Unidos, ¿no? Que hasta lo televisan y todo, en los países árabes y todo eso. Entonces, quizás no es ese el camino, y el Papa lo dice muy valientemente. Y en tercer lugar, el Papa habla, ya lo decíamos, de invertir menos en las armas. Hablábamos una vez con unos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes analizaban muy bien y decían, es que los que se lucran al final, el rubro más poderoso en este momento, analizaban ellos, son los que venden armas. Pero para vender armas es necesario otro elemento. Si yo voy a vender armas, ¿para qué vendo armas? Claro, es un negocio para ellos, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi mercado para vender armas? Bueno, claro, tiene que haber una guerra, ¿verdad? Generar guerras. Provocar guerras. Provocar conflictos. Conflictos. Escuchábamos al nuevo presidente de Estados Unidos decir que va a intervenir Panamá, que va a intervenir Venezuela, que va a intervenir los países que anexar Canadá. Dice que en el fondo no es el tener más territorio o más personas, sino provocar quizás un conflicto para poder distribuir y vender. Vemos el Dios del dinero, ¿no? El Dios, el nuevo becerro de oro, que es una idolatría, el Dios del dinero, que atenta contra la dignidad de la persona, y no importa las guerras, como lo vemos en Gaza, este conflicto israelí con los palestinos, en Ucrania y Rusia, en los países africanos, en los países asiáticos también,
y los que se lucran al final son los que venden armas. Así es. Y entonces viene el Papa, dice, para poder luchar contra esto, pido que se invierta menos en las armas y que ese dinero que se invierte en muerte, que sirva para esas tres cosas que ya señalamos. Uno, para la eliminación del hambre en el mundo. Sí, correcto. Dos, para el desarrollo de los países más pobres, apuntándole a la educación. Y tres, que ese dinero sirva para la lucha del cambio climático, que lo estamos viendo en estos primeros meses del año, ¿verdad? En el caso de California, incendios, con este incendio voraces. terrible que ha pasado. Es correcto. Padre, en este sentido, hay un aspecto bien importante en este numeral que me gustaría que usted nos lo rescatara, porque creo que los jóvenes están siendo afectados especialmente por esto. Todo esto punteo que nos acaba de hacer usted es importantísimo, y a la base tienes, entiendo yo, el Papa, que quiere que la esperanza nunca se pierda. Porque dice el Papa algo que yo se lo voy a compartir textualmente porque creo que vale la pena. Es en este numeral 11 que bien nos dijo el Padre, que sin esperanza en la vida es difícil que surja en el corazón de los más jóvenes el deseo de generar otras vidas. Y es que en un panorama, podríamos llamarlo entre comillas, tan sombrío, ¿verdad? Guerras, desastres, cambio climático, como que el joven llega a perder la perspectiva de la vida y como que se pone inmerso en un mundo virtual que es completamente ajeno a la realidad. Es como un enajenamiento, ¿verdad? Entonces el Papa está poniendo el dedo en el renglón de que no podemos dejar que el joven pierda la esperanza. Sí. Volvemos a esa frase, ¿verdad? Llevar esperanza donde se ha perdido la esperanza. Y el Papa habla mucho de las nuevas generaciones, de los jóvenes y de eso, ¿no? De no perder la realidad y de tener confianza de que un mundo nuevo es posible. Y eso es lo que remarca también el Papa. En el caso de los incendios en California, ver la lucha de los bomberos, de toda la gente involucrada por defender la vida al final, ¿verdad? Uno se llena de esperanza. Y me preguntaba, ¿y la inteligencia artificial? El Internet, ¿aquí qué papel juega, verdad? Correcto. Y entonces no nos podemos quedar en un mundo virtual cuando el mundo real está sufriendo mucho y podemos buscar un mundo mejor, que sí es posible. La naturaleza gime, ¿verdad? También, y gime por la forma en que nosotros nos estamos relacionando. Por eso el Papa nos invita también a una ecología integral, no en este mensaje, pero sí en otros anteriores. Se me vino a la cabeza. Y ya llegando al siguiente numeral, que es la meta, la paz, Padre, aquí hay algo bien importante, pienso yo, y es dos palabritas que es el centro, siento yo, el desarme del corazón. Es decir, para poder llegar a la paz, dice el Papa, es necesario que desarmemos el corazón. Sí, lo llama también, en términos teológicos lo podemos llamar la kenosis del corazón, porque la kenosis es el vaciarse de todo aquello que nos pone como ver al otro como nuestro enemigo, no como nuestro compañero de viaje. Siento que después de la pandemia se creó una cultura de que el otro es mi posible enemigo, porque si estornuda, cuidado, ahí puede haber algo, y uno se aleja y ya no hay esa cultura del encuentro que tanto habla del Papa. Entonces, una de las características que él propone, y bien bonitas esas palabras, es desarmar el corazón. El otro no es mi enemigo, el otro no es mi contrincante, sino que es mi hermano, es mi compañero de viaje, pero solo se va a lograr cuando podamos quitar el resentimiento, el odio, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, ¿no? Mientras estemos armados de eso, no lo vamos a poder lograr. Este es un mensaje riquísimo, Padre. Sé que es imposible poder meternos de lleno en pocos minutos, pero, perdón, quería agregar algo. No, solo invitarlos, ¿verdad? Exactamente. Invitar que esa es quizás como una provocación, por así decirlo, no solamente a los católicos. El Papa siempre habla a todos los hombres de buena voluntad. Entonces, invitarlos a todos a que se interesen por leer
este documento, leerlos en sus comunidades, en sus parroquias, en sus grupos de reflexión y hacer cosas concretas en la parroquia. Y este cuarto capítulo, después de que el Papa habla algo global, pasa como a lo personal, a lo local. A lo personal. Y bien interesante cuando dice, el camino para llegar a la meta de la paz es el camino de la esperanza. Bien bonito. Sí. Sí, el camino para llegar a la paz es la esperanza de poder luchar, de que construir esa paz. Recuerdo una frase de San Agustín. San Agustín decía, la paz es un don de Dios, pero trabajo nuestro. Exactamente. Entonces, Dios nos regala la paz, pero es. Nosotros tenemos que ayudar trabajar. A construirla. Y con cosas concretas. Voy a mencionar algunas que el Papa dice en el numeral 12 y 13. El Papa habla de lo siguiente para que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Dice él, tenemos que luchar por una cultura del encuentro, el desarme del corazón, como bien ya usted lo mencionó. Dice, ¿y cómo? Con una sonrisa, con un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito. Pequeños detalles, pero son importantísimos. Sí, y él dice esa frase, ¿verdad? Gestos pequeños y grandes gestos, que se convierten en grandes gestos. Una sonrisa, el saludar. Yo a veces me pregunto, ¿saludamos al señor del bus cuando nos subimos a un bus? En la casa, padre. En la casa, levantarnos, saludamos a nuestra familia. Le da un beso a su mamá. Padres le dicen a sus hijos que los quieren. Dice, no, pero ellos ya saben. Sí, ya lo saben, pero no saben la importancia de decir esa palabra a sus hijos, aunque lo sepan, pero cuando ustedes se los dicen, les cambian de verdad el universo. Igual hijos, díganle que quieren a sus padres y que son los mejores padres del mundo. Me decía una muchacha, pero usted no conoce a mi mamá, que es bien brava, pero aunque sea brava, es la mejor mamá del mundo. Entonces, con esos gestos, pequeños, grandes en la gestos. Ecología, no tirar la basura en la calle, cuidar el agua con los chorros y todo. O sea, eso, lo que el Papa dice, una mirada, una sonrisa. Recuerdo las palabras de Santa Teresa de Calcuta, que decía, la paz comienza con una sonrisa. Y es verdad. Tantos detalles que se pueden ver, ¿no? Entonces, en la parroquia, saludar a los fieles cuando llegan a la parroquia. No saben qué bonito es cuando uno llega a una parroquia. Dice, bienvenido hermano, pasa adelante, siéntese, pero con una sonrisa, ¿verdad? Así es. Entonces uno se siente en familia y eso puede transformar. A ver si yo les digo, si sirve este ejemplo, mi homilía puede ser muy bonita y todo, pero ese saludo que le dan a ese hermano que va entrando puede ser más evangelizador que todas las palabras que usted pudo haber dicho. Todas las palabras porque es un gesto concreto de amor a los demás. Visitar los orfanatos, visitar los asilos, escuchar, como dice el Papa, puede hacer tanto bien. Padre, el tiempo se nos ha ido, pero ya en el último minuto invitar a lo que la arquidiócesis ha preparado precisamente para esta jornada. Bueno, como iglesia replicamos lo que el Papa hace en las distintas diócesis y en la arquidiócesis de San Salvador el 25 de enero en el Colegio Cristóbal Colón a partir de las 8 de la mañana tendremos nuestra jornada mundial de oración por la paz con este tema, con ponentes, con cantos, con grupos y todo. Se ha invitado al sacerdote, al párroco y a 2 laicos, pero yo hago la invitación a que podamos hacernos presentes, ¿verdad? Si pueden ir más, bonito, ¿no? Para poder compartir esta convivencia y esa cultura del encuentro, para que después de esta jornada llevarla también a nuestras comunidades. Así que ahí esperamos a todos. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros y por supuesto también a ustedes. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por estar en la sintonía de Lumen Gentium. Continúen siempre con TVK. Y puedo dar la bendición. Eso le iba a suplicar antes de que nos vayamos. Hay una oración que el Papa propone y la vamos a cerrar el programa con esto y el Padre nos va a dar la bendición final. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y en este círculo de perdón concédenos tu paz, esa paz que solo tú puedes dar, a quien se deja desarmar el corazón, a quien con esperanza quiere remitir las deudas de los propios hermanos, a quien sin temor confiesa de ser tu deudor,
a quien no permanece sordo al grito de los más pobres. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes. Amén.